Me dicen a veces que soy un inversor mediocre porque me conformo con rentabilidades que oscilan entre un 7 y un 10% anual. Yo te quiero explicar con esta reflexión porque esta mediocridad es justo lo que me está permitiendo vivir hoy en día más tranquilo, llegar a mis objetivos y no depender de nadie, ni de una empresa, ni del Estado. Y es que has podido ver en uno de los últimos vídeos que hay una cierta obsesión, sobre todo en redes sociales, con el tema de batir el mercado, de ser mejores que los índices. Y ojo, no ser mejores un año o 5, sino ser mejores durante un periodo de 15, 20 o 30 años, todo el periodo en el que estemos invirtiendo. Y esto obviamente es algo que vende mucho, pero en mi opinión es bastante más complicado de lo que parece a simple vista. Así que hoy con esta reflexión te quiero explicar por qué yo me conformo con estas rentabilidades y por qué tengo gran parte de mi patrimonio en fondos indexados. Una primera pregunta que me podrías hacer es ¿por qué no busco una mejor rentabilidad invirtiendo en acciones individuales y haciéndome yo mismo una cartera? Y es que comprando acciones podemos decidir el momento de la compra, podemos optimizar el precio de entrada, seleccionar esas empresas que creemos que van a tener un mejor crecimiento en los próximos años y por lo tanto tener una cartera optimizada según nuestras necesidades. Y ojo, porque no tengo nada en contra en invertir en acciones, en complementar tu patrimonio con algunas acciones o en tener una cartera 100% de acciones individuales. Pero a mí no me encaja en primer lugar porque yo no me considero un experto analizando empresas y tampoco lo sería haciendo un cursillo de 100 o 200 horas. Y es que por mi experiencia yo trabajo en una empresa que cotiza en bolsa y para mí hacer un análisis es mucho más complicado que simplemente leer 4 numeritos o ver un vídeo sobre esta empresa, ya que hay que conocer no solamente la empresa en sí, sino también el sector en el que opera, los competidores y ojo, que si está también trabajando en diferentes países hay que conocer cuál es la situación en cada uno de ellos. Además, a veces leo los balances de mi propia empresa, veo qué es lo que se está diciendo y puedo ver un poco de diferencia entre lo que se publica, en lo que se intenta vender a los inversores, a lo que realmente está pasando por dentro. Y es que a veces la operativa de la empresa está más enfocada a que los inversores estén contentos o menos asustados para que no vendan sus acciones, a realmente mejorar la operativa de esta. Por lo que viendo esto puedo entender que no es una visión 100% realista de lo que está sucediendo. Es algo que, en mi opinión, queda lejos de lo que realmente está pasando en esa empresa, así que podemos diagnosticar un poco qué es lo que pasa, podemos intentar prever cuál va a ser el futuro, cuál va a ser el balance que vaya a tener los próximos trimestres, pero yo considero que es realmente complicado hacer un análisis de una sola empresa. Imaginemos si tenemos que hacer el de 10, 15 o 20 empresas, porque además si queremos hacer una cartera mínimamente diversificada tendríamos que partir de eso, de unas 15-20 empresas, con lo que paradójicamente tendríamos una especie de fondo de inversión. Con la diferencia es que en principio estará peor diversificado, además con el sesgo que podamos aportar nosotros, un sesgo personal de empresas que igual invertimos porque nos caen mejor, porque nos gustan, porque consumimos esos productos y dependemos obviamente de nuestros aciertos. Una gran crítica sobre el tema de los fondos de inversión es el tema de las comisiones, de decir, oye, ¿por qué tengo que pagar comisiones a un fondo? Si yo invirtiendo en acciones, pues me ahorro esa comisión, cosa que no es 100% cierta porque también cuando compramos acciones tenemos comisiones de compraventa, tenemos también posibles comisiones por cambio de divisa, más el spread del precio que pueda ofrecer el broker en el que trabajamos. Y si miramos fondos, los más habituales, los más vendidos, por ejemplo estos de MyInvestor, vemos que realmente la comisión puede rondar un 0,12%, un 0,06, un 0,1%, un 0,41 en este caso, este del Nasdaq 100, o un 0,18 este que tenemos aquí del Global Stock. Estos son solo ejemplos, he puesto los que sean más populares en este neobanco. Y luego ya si lo que quisiéramos es una cartera que ya nos hicieran ellos en función de nuestro perfil de riesgo, sí que tendríamos que añadir pues las comisiones típicas de comisión de gestión, que sería esta del 0,15, y una comisión de custodia que sería otro 0,15, por lo que aquí sí que estamos incrementando esas comisiones, pero recordemos que lo hacemos porque queremos ahorrarnos un tiempo para hacer algo que igual si lo hiciéramos de manera manual nos requeriría mucho más tiempo y no sabemos cuál va a ser el resultado de crear esta cartera personalizada. Vale, soy consciente que ahora parece que te quiera vender un fondo de inversión, que te metas tu dinero en el fondo, que te olvides de acciones y ya está, y no es así. De hecho, quiero hacer un vídeo donde explique más en detalle el tema de crear la cartera con acciones, rendimientos históricos que han tenido versus las inversiones en fondos de inversión, para que veamos un poco una comparativa y tengamos pues una imagen mucho más realista. Claro, te he comentado el tema del tiempo, que para mí es importante ese tiempo hoy por el cual yo estoy pagando una comisión. ¿De qué te puedes preguntar? Entonces, ¿tú no dedicas tiempo a invertir? Y aquí está la clave, sí que dedico tiempo, pero intento poner el foco
en aquello que está más bajo mi control. Cuando hablamos de hacer crecer nuestro patrimonio tenemos tres grandes variables. Tenemos en primer lugar el dinero que vamos a invertir, luego tendríamos el tiempo que va a estar ese dinero invertido y luego tendríamos la rentabilidad que vamos a ir obteniendo año tras año. Inviertas en lo que inviertas, el tiempo va a pasar para todas las inversiones de la misma manera. Sin embargo, invirtiendo de manera regular, mes a mes, ya conseguimos al menos maximizar ese tiempo que vamos a estar dentro del mercado y no quedarnos esperando que vayan saliendo oportunidades, ya sean acciones, ya sean oportunidades en el sector inmobiliario, en lo que sea. Mi foco estos últimos años ha sido sobre todo intentar aumentar esa cantidad que podamos invertir, ese patrimonio que podamos intentar rentabilizar y maximizar también el tiempo, es decir, invertir lo máximo, el máximo de tiempo posible. De manera que conseguimos ya maximizar dos de estas variables que te he comentado. En primer lugar, la del capital y en segundo lugar, la del tiempo. Una vez ya tengamos estas dos variables optimizadas, cuanto a cantidad y cuanto a tiempo, ya podríamos poner el foco en la tercera variable, que es la que decíamos de la rentabilidad, intentar sumar ese porcentaje, ese 1% anual, que ahí sí que puede marcar la diferencia. Pero para que te hagas una idea de por qué he puesto sobre todo el foco en estas dos variables, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que yo pongo el foco más en el tema de la rentabilidad, intento sumar un 12% de rentabilidad anualizada y por ello también la cantidad que voy a invertir va a ser inferior porque no he podido dedicar más tiempo a intentar aumentar esos ingresos. Calculando esto vemos que nos quedarían unos 62.000 euros, que no está mal. Ahora imaginemos, sin embargo, que hago lo contrario, que es mi estrategia, lo que estaba haciendo, que es intentar maximizar esos ingresos y vemos que he podido invertir el doble, la cantidad que tenéis aquí de 40.000 euros. Y la rentabilidad, sin embargo, es más modesta. Vemos que es de un 8% y lo vemos también a 10 años. Ok, vemos aquí que la rentabilidad que hemos obtenido en total tenemos de 86.000 euros, que es bastante superior a lo que veíamos anteriormente. Y eso es un poco en lo que se basa mi filosofía, y es que el mercado a quien premia no es al más listo, al que se quede más listo, sino al que invierte más cantidad durante más tiempo. Y tenemos que aceptar que nuestro tiempo es limitado y cada uno va a decidir cómo quiere destinarlo a ganar dinero, ya sea maximizando una variable o la otra. En mi caso, como te he dicho, el orden sería en primer lugar capital, en el segundo tiempo y en tercer lugar rentabilidad. Y aquí me podrías preguntar, pero entonces tú no dedicas algo de tiempo, no te centras en conseguir también superar esta rentabilidad, en obtener un porcentaje superior. Y sí que lo hago, pero sobre todo cuando está bajo mi control y aquí ya ponemos un capital más importante. Pero habría un matiz y es que aquí ya no sería un inversor pasivo, es decir, una persona que mete el dinero y espera que crezca, sino que ya estaríamos metidos más en el tema empresarial, ya nos podríamos considerar más casi empresarios. Y te pongo por ejemplo la inversión que he hecho en el piso que tengo alquilado por habitaciones, que ya te comenté en un vídeo, que tiene un ROCE, es decir, un retorno sobre la inversión que hemos hecho de nuestro capital aproximadamente de un 20% limpio en el escenario más conservador. Y aquí obviamente sí que le he puesto más dedicación porque tenemos más poder sobre el precio de compra del inmueble, los ingresos que podemos obtener, optimizar los costes, etc. Sin embargo, en otro tipo de inversiones, como por ejemplo en fondos, en acciones, no tenemos ese poder, esa capacidad de actuar sobre esa rentabilidad esperada. Claro, viendo esto me puedes decir, oye, ¿y por qué no buscas más oportunidades como esta que te están dando esta rentabilidad que vemos que puede ser incluso del doble de lo que tendríamos, por ejemplo, en fondos? Pues bien, en primer lugar, porque cuesta encontrar oportunidades, a no ser que seas una persona que estás metida mucho en el sector, que tienes muchos contactos, tienes mucha experiencia, yo creo que es complicado. Y en mi caso, lo que hice fue estar buscando oportunidades en mi tiempo libre y en el momento en que salió algo que encajaba, que se ajustaba a lo que estaba buscando, pues fui a por ello. Pero obviamente es un tipo de inversión que requiere mucho más tiempo. Además que hay que tener en cuenta todo el tema de las regulaciones, de que es un tipo de inversión que está muy en el foco del gobierno, con nuevas medidas para poner tope a los precios, incrementar los impuestos de compraventas, si tienes a partir de X inmuebles, etc. Y yo en mi caso además busco un equilibrio entre lo que serían inversiones líquidas a inversiones que sean como esta, que sería lo contrario, totalmente ilíquida y además tangible. Y también cuando intento imaginar, visualizar lo que sería mi patrimonio, intento darle utilidad a cada una de estas inversiones. Y en este caso, este inmueble tiene una finalidad también bastante práctica y es el hecho que en un futuro lo pueda destinar a que sea la vivienda de mi hija cuando ya sea mayor, que no tenga tantas problemáticas de acceso a la vivienda, porque seguro que de aquí
15, 20 años los precios todavía serán muy superiores. Además también que podrá ser más complicado acceder a esa financiación. Por ello para mí no tiene mucho sentido meterme en más inversiones de este tipo, por lo que decía, por esos problemas regulatorios, por esas complejidades que requiere este tipo de inversión y además el tiempo que tienes que dedicar. Y como te habrás fijado, he mencionado bastantes veces la palabra tiempo. Y aquí está la clave, porque el tiempo es lo que va a favor de nuestras inversiones, pero va en nuestra contra. Yo tengo muy claro cuánto tiempo quiero dedicar a ganar dinero y no quiero que sea algo que me esclavice de por vida. Por ello yo en su momento me marqué unos objetivos, una meta final y teniendo en cuenta la rentabilidad mediocre que tienen los fondos indexados y el tiempo que quiero destinar a esa inversión, sé que lo normal es que vaya a cumplir con todos mis objetivos. De hecho, en el vídeo donde expliqué todas mis inversiones ya has podido ver que más o menos en ese Vision Board se estaba cumpliendo lo que tenía en mente, esas micrometas que me estaba marcando. Y también una pregunta que me podrías hacer es, vale, pero te puedes centrar en las dos cosas, en maximizar esos ingresos y además intentar maximizar ese porcentaje de rentabilidad. Volvemos a lo mismo, al tema del tiempo, que no quiero estar dedicado tanto tiempo a esas dos cosas. En primer lugar, he dicho que me quiero centrar con el tema de los ingresos, que es algo que ya he conseguido, que ya he optimizado, y sí que es posible que en los próximos años, ahora ya que la cartera es bastante grande, pueda centrarme en buscar cómo optimizarla sin hacer locuras, pero en un momento en el que tiene más sentido porque un 1% de rentabilidad adicional puede tener un impacto mucho más significativo que no al principio cuando tienes menor capital invertido. Y no descarto buscar en su momento nuevas oportunidades como la que veíamos de este inmueble, aunque sea de otra tipología, pero que también requieran pues más dedicación, siempre y cuando todo esté alineado con el estilo de vida que quiero llevar. Y al final esto me permite vivir sin estrés, sin tener que estar analizando empresas y hacer el seguimiento cada trimestre, y aún así cumplir con mis objetivos. Y es que para mí al final la mediocridad no es esta rentabilidad que se obtiene, sino es simplemente no tener un plan y cada año ir cambiando de estrategia porque así no llegaremos a ningún lado. Yo sinceramente invierto pues para conseguir cumplir esos objetivos, para dormir tranquilo y disfrutar del camino, aunque sea un tipo de inversión que pueda ser o parecer bastante aburrida y que no venda tanto en redes sociales.